Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el contenido de la fe que recibe. La fe no es un sentimiento vago ni una simple esperanza optimista. Tiene un contenido doctrinal claro y definido. La Escritura nos enseña que creer implica conocer y aceptar la verdad revelada sobre Cristo. En Mateo 9, 27 al 31, dos ciegos se acercaron a Jesús llamándole Hijo de David, reconociéndole como el Mesías prometido. Este título no es casual, sino fruto de una convicción profunda, basada en las promesas de Dios. La fe verdadera reconoce quién es Jesús y se aferra a su persona y a su obra. No basta con creer en algo o en alguien indefinido. Es necesario creer en el Cristo de la Biblia, el único Redentor. La fe bíblica también se apoya en el carácter de Dios, buscando su misericordia y reconociendo nuestra necesidad de Él. Jesús examina y confirma el contenido de la fe de aquellos que le siguen, respondiendo conforme a lo que creen de Él. Así, la fe sólida se expresa en confesión pública y en testimonio vivo. Finalmente, el pasaje nos muestra que la fe que conoce bien a Cristo no puede ser callada. Proclama su obra con gozo y con convicción. Veamos. La fe tiene un contenido doctrinal. La fe debe reconocer a Jesús como el único y verdadero Mesías Redentor. Los ciegos llamaban a Jesús Hijo de David, reconociéndole como el Mesías Redentor prometido y anunciado por los profetas. Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Mateo 21, 9. La gente aclamaba diciendo: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas». Encontramos en estos dos textos que acabamos de leer cómo Jesús es reconocido como el Mesías, el que viene en el nombre del Señor, el enviado, el Cristo. La fe en Jesús tiene un contenido doctrinal. Es importante que nos preguntemos qué creemos sobre quién es Él para nosotros. ¿Tenemos a Jesús como el único y suficiente Salvador? ¿Creemos en Él como el único camino de verdad y de vida que conduce a Dios el Padre? Debemos preguntarnos cosas semejantes a estas. Los ciegos claman al Señor acogiéndose a su misericordia, que es un atributo divino. Mateo 9:3. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia es la forma en que la gracia concede sus dones salvíficos, sus dones de sanidad, sus dones en general al humano caído, al humano mísero, necesitado de toda bondad, de toda misericordia de parte de Dios. Por tanto, los ciegos se acogen a Jesús como el Hijo de Dios, pero también apelando a su misericordia. Hay un contenido en su fe, hay una confianza en quién es Él y en cuál es su forma de proceder.
Esto suponía reconocer la condición precaria de la condición propia. Los ciegos estaban reconociendo su situación personal de necesidad originada por el pecado y al clamar a Jesús, al clamar por misericordia, están reconociendo que solamente Él puede sacarles de esa situación de necesidad precaria por el pecado. Salmo 72, 12 al 13. Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida. Esto decían del Mesías los profetas. Efesios 2, 4 al 5. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La rica y abundante es con el Señor. El gran amor del Señor se manifiesta de forma misericordiosa con aquello que antes de la fundación del mundo decidió salvar, redimir, otorgar sus dones presentes y futuros. Y Jesús pide que la fe de los suyos tenga el contenido correcto. Aquello que es Jesús, aquello que hace Jesús, que quiere hacer Jesús, porque puede hacerlo, porque es Dios hecho hombre, porque es el Mesías, aquello que es, representa, quiere hacer Jesús, debe ser tenido en cuenta en la fe. Jesús pide a los ciegos que le digan si confían realmente en Él, si confían en su obra sanadora y redentora. Mateo 9, 27 al 28. Le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Aquí Jesús está pidiendo que exprese públicamente, que muestren lo que hay en sus corazones, que muestren el contenido de su fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? La verdadera fe siempre tiene que contestar al Señor aquello que el Señor espera que el pecador responda, que no es otra cosa que confianza, que seguridad en que Él puede hacer aquello que ha prometido, aquello que ofrece. Por tanto, la fe verdadera siempre es sí, Señor, sincero y personal. Como dijeron aquellos hombres, Mateo 9, 28. Ellos dijeron: sí, Señor. Juan 11, 24 y 27. Marta, esta es otra ocasión, dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, Señor. La fe muestra el interior, pero muestra un interior que está conforme con el Señor, con lo que Él es, con lo que Él hace, que no lo discute, que no en ningún momento duda, sino que está plenamente convencido de Jesús, del Señor, del Redentor y Salvador. Sí, Señor. Todo aquel que dice que tiene fe, pero a cualquier cosa que diga le añade un pero, pues mala cosa. Sí, pero, muchos dicen sí, pero. Afirman creer, pero tienen alguna duda, tienen algo que objetar, discrepan de algo quisieran entenderlo de otra manera o mejor a su forma. Sí, pero. La fe es un
sí, Señor, a secas, sin más. Sí, Señor. El que cree está de acuerdo con el Señor, plenamente de acuerdo con el Señor. Sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. ¿Crees que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo? Sí, Señor. El contenido interior y secreto de la fe se hace exterior y público a través de la boca. Romanos 10, 8 al 9, 10 y 13. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El círculo de la fe se completa cuando lo interior se exterioriza, formando ese círculo de confianza absoluta en el Señor, de convicción absoluta en el Señor. Por tanto, hemos visto que la fe tiene un contenido doctrinal. Cuando decimos creer, estamos hablando de tener una enseñanza, una base de la que decimos estar seguros, confiados, de la que no queremos movernos, porque esa base, esa roca es el mismo Señor y su palabra. La fe tiene un contenido. Y Jesús responde a la fe de los suyos según su contenido, según el contenido que tenga esa fe. Porque hay gente que se llama cristiano y cree unas cosas, y hay otros que creen otras. Hay unos que se llaman cristianos y creen de una manera, en una intensidad, y otros en otra manera y con otra intensidad. La fe no es algo que cada uno pueda adaptar a su medida, a sus formas o maneras propias, interesadas de entender las cosas o de hacer las cosas. La fe que salva, la fe que redime, la fe que tiene contenido, es una fe en un sentido uniforme, en el sentido de que un creyente en Tenerife, creyente de verdad, y un creyente de verdad en Australia, creyente en Cristo, por la palabra de Dios, pues deberían creer lo mismo, independientemente del lugar, independientemente del color de su piel, de la cultura. Si tienen a la palabra de Dios como única norma de fe y de conducta, los que tienen fe en Cristo tienen que haber llegado a las mismas convicciones por la palabra. No puede ser que uno crea una cosa y otro crea otra, que uno crea que, bueno, aquello hay que guardarlo fielmente y seguirlo fielmente, y otro diga, bueno, pues cuando pueda, ya veremos. No puede ser. Existen personas que tienen distinto contenido de fe. Y Jesús responde a la fe de los suyos según su contenido. Jesús responde con sanidad y con dones extraordinarios al que cree en Él. La palabra de Dios habla de promesas de gracia que cubren todas las necesidades humanas. Isaías 35, 4 al 5.
Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Creer en Jesús es creer, por ejemplo, en estas cosas que acabamos de leer. Cosas que la Biblia afirma que haría el Mesías, que el Mesías concedería de gracia a los pecadores. Esto es creer en Jesús. No es creer que Jesús existió. Algunos piensan que esto es la fe. Que hubo un tal Jesús que anduvo por Palestina en el siglo I, que hizo cosas, que sus hechos, palabras fueron recogidas en lo que conocemos como los evangelios. Para algunos la fe es un creer datos sobre un tal Jesús. La fe no tiene que ver con eso. Fe es creer en ese Jesús bíblico. Términos de Él es el Mesías. Él es mi Redentor. Él es el enviado por Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. La fe en Jesús tiene un contenido. Y Jesús conoce los contenidos de cada uno. Y según ese contenido, Él concede sus dones de gracia. Jesús concede la sanidad y los dones que creemos con convicción en función de ese contenido. Él los concede. Mateo 9, 29 al 30. Les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea. Palabras son muy interesantes en base a todo lo que estamos diciendo. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto es lo que creéis. Esto es lo que me pedís. Y esto mismo que creéis que puedo hacer, que me pedís, lo puedo hacer y lo hago en vosotros. Por tanto, Jesús concede en base al contenido de vuestra fe, de nuestra fe, de vuestra y de mi fe, de toda la fe de los suyos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. El poder de Cristo responde concediendo el contenido de la fe del que ruega en su voluntad. Mateo 9, 29 al 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Acudieron a Cristo siendo ciegos, salieron de aquel encuentro viendo. Juan 9, 11, 25 y 30. Jesús me dijo, lávate, y me lavé y recibí la vista. Así que una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, a mí me abrió los ojos. Este es otro caso de sanidad de Jesús sobre la vista en los ojos. Y tiene, de igual manera que el anterior, la gracia divina dando la vista a quien antes estaba ciego. Cristo responde al que cree en Él, al que cree en Él, que puede hacer cosas, que quiere hacer cosas, porque es el Mesías, porque es el Hijo de Dios, porque Él vino para eso al mundo. Al que cree con contenido, Jesús le concede sus peticiones. El poder de Cristo hace posible lo imposible para todo aquel que cree. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No importa el contenido de nuestra fe. Si creemos que Dios puede hacer grandes cosas, Él hará grandes cosas. Si estas grandes cosas están dentro de su voluntad, Él las hará. Lo único que determina que Dios conceda una cosa es su voluntad eterna, en forma general y de forma particular. Hay cosas que Dios en general quiere conceder y concede a los hombres, y hay cosas que Dios en particular quiere conceder y concede a algunas personas. Si algo es la voluntad de Dios, Él lo concede. No importa lo difícil que aquello sea o parezca. Si Él lo quiere hacer, lo hace. Porque para Dios no hay nada imposible. Y esto forma parte del contenido de la fe también. La creencia de que para Dios no hay tope de poder en sus dádivas, no hay un límite. Él puede dar todo aquello que esté dentro de su voluntad, lo puede dar. Jesús quiere que se testifique solo de aquello que conocemos real y plenamente. Jesús no desea que hablen de Él quienes desconocen todo sobre su persona y su obra. Aquellos que tienen una fe sin contenido, pues hablan, testifican de Jesús, de un Jesús vacío de contenido bíblico. Puede ser que ese Jesús tenga un contenido imaginario, personal, pero no del contenido bíblico. Jesús quiere, cuando hablemos de Él, digamos lo que la Biblia dice de Él. Esto es lo que Jesús quiere. Lo que Dios mismo enseña sobre el Mesías. Lo que Él hizo, lo que Él obró. Y eso, además, rectamente entendido. Mateo 9:30. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Marcos 1:44. Le dijo, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para ahí. Estas palabras de Jesús lo que están previniendo es el testimonio vacío, sin contenido. Por eso les dice estas palabras. Pero cuando la fe tiene contenido pleno, entonces el testimonio de esa fe es importante. Es muy importante. La fe sin contenido confunde a la gente. Impide mostrar la verdadera creencia. Y el testimonio de la persona se convierte en una especie de música mal tocada, una música sin melodía, sin estar en sintonía con una partitura. La fe con contenido es un piano que sigue fielmente una partitura, que es la palabra de Dios. Juan 6:15. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte El Sol. Es un ejemplo de fe falsa en Jesús.
Había gente que pensaban que él era una especie de Mesías político, porque esperaban a un Mesías político. Este era uno de los prejuicios religiosos de los judíos del tiempo de Jesús. Esperar a un Mesías político, a un gobernante, a un cabecilla que levantara un ejército contra Roma. Y esta gente que tenía estos prejuicios, cuando oían hablar a Jesús, no entendían sus palabras, no daban cabida a las palabras de Jesús en sus corazones, porque sus corazones estaban llenos de sus propios prejuicios. Por tanto, después de que Jesús les hablase, ellos terminaban creyendo lo mismo que creían antes de oír hablar a Jesús. Creían lo mismo. Quien escucha la palabra con un corazón lleno de prejuicios, cuando termina de escuchar la palabra, en su corazón siguen habiendo los mismos prejuicios. Por eso estos que escucharon a Jesús querían hacerle rey. Esto era un error. Él era el Mesías redentor, no un Mesías político. Juan 7:30. Procuraban prenderle, pero aún no había llegado su hora. Los mismos fariseos se oponían a que otros quisieran hacer de Jesús una especie de rey, de cabecilla. Juan 12:23. Jesús dijo: ha llegado la hora para el Hijo del Hombre. No era la hora de que Jesús fuese puesto en un pedestal equivocado, de fama y honor mundano. No era la hora. Él no vino para eso, a este mundo. Él vino para sufrir. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino como siervo sufriente del Señor. Quienes recibieron la fe plena, verdadera, por la palabra, con contenido, tenían estas convicciones. Quienes no, en su lugar tenían todos estos prejuicios populares, religiosos, de los judíos y otros propios. Pero los que reciben la luz del Señor por el Espíritu Santo proclaman una fe en Cristo, rica en contenido. Una fe en Cristo que dice la verdad profunda sobre el Señor, porque dicen lo que la palabra de Dios enseña sobre Él, y porque experimentan lo que la palabra de Dios dice que debe experimentar un hijo de Dios, un redimido. Mateo 9:31. Pero salidos ellos divulgaban la fama de él por toda aquella tierra. Mateo 7:36. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 1 Corintios 9:16. Si anuncio el Evangelio me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Quien ha experimentado de verdad la gracia de Dios no puede menos que compartirlo. El fuego interior del Espíritu Santo no puede permanecer oculto. La luz que Dios pone en el corazón de un redimido no puede estar debajo de un almud. Tiene que manifestarse al mundo. Un creyente de verdad no vive en clandestinidad su fe. Un creyente de verdad proclama a los cuatro vientos que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador. Proclama las grandes cosas que el Señor ha hecho en él. La fe que tiene contenido se extiende y es difícil de ser acallada
y ocultada. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el contenido de la fe. Examina tu fe. Pregúntate si conoces y crees en el Jesús que revela la Escritura, o si tu fe se basa en otro Cristo, basado en ideas vagas o distorsionadas, propias o ajenas. Confiesa al Cristo bíblico. No temas dar testimonio verbal de quién es Él y de lo que ha hecho por ti, según cuenta de Él la propia palabra de Dios. Acércate con confianza. Acude a Jesús, reconociendo tu necesidad derivada del pecado y apelando a su misericordia redentora. Afirma la verdad. La fe crece cuando profundizamos en el conocimiento bíblico de Cristo. A Jesús se le conoce por la palabra y por ella la fe lo introduce en el corazón, cual cimiento estable de nuestra vida espiritual, de nuestra casa espiritual. Proclama lo recibido. La fe viva no se esconde. Comparte con otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga y te ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a entender y a tener una fe con contenido, una fe que sepa quién es tu Hijo, qué vino a ser, qué prometió, qué hizo. Que sepamos todo esto, Señor, según tu palabra, y que cual roca sea la base de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Da contenido a nuestra fe, para que así cuando tengamos que acudir a ti, confiando en tu voluntad eterna y procurando sujetarnos a esa voluntad eterna, si así tú lo quieres y así te place, puedas concedernos aquello que te pedimos. Ayúdanos, Señor, a creer que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, a compartir también a ese Cristo de tu palabra, a ese Cristo revelado al mundo. Que lo hagamos, Señor, con convicción, con doctrina, con confianza en lo que tú dices. Te seguimos pidiendo también, Señor, por sanidad, por ayuda, por consuelo, por trabajo, por bendición, por todo aquello de lo que podemos carecer unos u otros. Ayúdanos a cada uno según nuestra necesidad. Y sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.